Dios los bendiga, buenas tardes. Estamos de nuevo este día de mayo, ya estamos a 5 de mayo del 2020, continuando con nuestro estudio devocional de todas las tardes. Bienvenidos de nuevo de parte de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Hoy continuamos con nuestra carta que empezamos ayer de Juan. Vamos a leer las cartas de Juan, iniciamos lógicamente con la primera. Primera carta de Juan, capítulo 1, vamos hoy desde el versículo 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Hoy nuestro devocional es eso, el término que Juan maneja, además después de verbo para Jesús y de vida para también Él, y no solamente lo que Él nos da, sino Él mismo es la vida. El que sigue el manejo muy seguido, muy consecutivo de Juan sobre Cristo y en general sobre Dios es luz, que es un término muy importante. Algunos dicen que era muy usado en la filosofía griega, es cierto porque utiliza el idioma griego para escribir, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero también es cierto que era muy importante para la cultura judía, porque la luz siempre ha simbolizado dos cosas en general en la humanidad. Recordemos que la luz en la antigüedad no eran las bombillas, la luz en la antigüedad eran las antorchas, el fuego. Entonces produce calor para cocinar, para poder calentarse, para poder generar vida, e iluminación para poder ver, para poder andar. De hecho, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en uno de sus salmos, que lumbreras a mis pies tu palabra, hablando de la Biblia, que es como una antorcha que nos ilumina en el camino, en este caso nuestra vida. Entonces produce tanto vida, y está ligado en este caso con el término de vida que nos da Cristo, vida eterna, como iluminación, entendimiento. No solamente es conocer cosas, sino también tener una experiencia interna que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Entonces luz, en este caso, dice que Dios es luz, y dice, este es el mensaje que os anunciamos desde el principio. Leímos los versículos anteriores ayer, que Cristo vino, que el verbo vino, el verbo de vida. Y dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y lógicamente si la luz es la vida, especialmente la vida de Dios, que es santa, que es pura, que es sin pecado, que es totalmente libre de cualquier clase de pecaminosidad, como si la tenemos los seres humanos después de Adán y Eva, entonces las tinieblas es lo opuesto. Las tinieblas es el sumergirnos lejos de la luz de Dios, el alejarnos de su voluntad, el desobedecer sus mandamientos y lógicamente el cosechar las consecuencias, pero no solamente en la práctica, en nuestro corazón. Vivir en luz es vivir bajo la dirección de Dios, bajo su guía, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos. Vivir en tinieblas es vivir alejado de Él, de su vida, de sus mandamientos, de sus preceptos, y lo uno y lo otro tienen consecuencias, las unas de bendición, las otras consecuencias de maldición, le llama la Biblia, o de dolor para nuestra vida. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él, si tenemos una relación con Dios, que así terminamos ayer el devocional, pues hombre, tener una comunión con alguien, una relación con alguien transforma nuestra vida. Se ha dicho de las parejas que llevan muchos años que a veces terminan pareciéndose el uno al otro y el otro al uno. Se les pregunta muchas veces cuando no se sabe que son casados, ¿ustedes son hermanos? Porque parecieran ser de la misma familia, porque ya terminan riéndose y hablando muy parecido, teniendo gestos muy similares y lógicamente, aunque no sean iguales, teniendo ciertas filosofías de vida acordes o que por lo menos se juntan para llevar su vida. Entonces, si así pasa con andar con una persona, ¿qué pasa si andamos con Dios que es santo, que es puro, que es luz, que no hay tinieblas en Él o no hay pecado en Él? Pues nosotros deberíamos andar igual, pero si decimos que tenemos relación con Él y andamos cada vez más en pecado, pues mentimos. Si cada vez más desobedecemos los mandamientos, mentimos. Y no es que cumplir los mandamientos nos dé salvación eterna, no, sino refleja si somos salvos, si hemos sido transformados internamente. Mentimos y no practicamos la verdad, estamos diciendo mentiras si decimos, no, yo tengo una relación con Dios y resulta que cada vez estoy más sumergido en la mentira, en el adulterio, en el robo, en la envidia o codicia, cosas que Dios
habla o dice que no debe ser nuestro estilo de vida porque no demuestra ni amor a Él, ni mucho menos amor a los demás, sino amor egoísta para con nosotros mismos que nos destruye al final. Entonces, si así hacemos y decimos que tenemos una relación con Dios, si eso caracteriza nuestra vida y decimos que tenemos una relación con Dios, estamos mintiendo. Mañana hablaremos sobre qué hacer cuando caemos eventualmente en pecado, pero hoy, como cierra el versículo 7, dice: si andamos en luz, tenemos que dejar claro, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Estas dos cosas son paralelos de una misma verdad. Es decir, si tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos una relación con Él por la fe en Cristo, es porque creemos que Jesucristo con su sangre pagó por nuestros pecados. Y no solamente pagó por un perdón legal, sino que cuando creímos nos limpia, es decir, nos libera de la esclavitud al pecado. Tenemos la oportunidad de pecar, tenemos la tentación a pecar, pero ya no somos esclavos ni sometidos continuamente al pecado y podemos vivir libres de la esclavitud, aunque eventualmente pequemos. Eso lo veremos mañana. Y podemos tener relación entre nosotros mucho mejores, unas relaciones más vivas y libres de tanto conflicto que se genera cuando Dios no es nuestra luz o cuando realmente no está en nuestro corazón. Recuerde, Cristo no solo vino a morir para pagar por un perdón legal para nosotros, vino a vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y a morir en nuestro lugar para que no muriéramos eternamente, pero también resucitó para que tengamos vida espiritual ahora y luego vida eterna después de resucitar. Es decir, ahora esa vida espiritual se manifiesta en el hecho de que los pecados nos tientan, sí. ¿Podemos caer eventualmente en ellos? Sí, lo veremos mañana, pero no nos esclavizan. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La característica de un creyente es su lucha contra el pecado, y no hay un pecado que lo doblegue continuamente, porque anda en luz, porque Dios es luz, porque Cristo con su sangre pagó por sus pecados, y porque Cristo es el que nos da comunión con el Padre y la oportunidad de relacionarnos entre nosotros en verdadero amor y en santidad. Pidamos que esa luz nos ilumine, no solo entendimiento, recuérdenlo, también es fuego. Luz antiguamente era iluminación, antorchas, y calor, vida. Entonces, que la luz del Señor, la relación con Él, realmente habiendo confiado en Cristo, inunde nuestras vidas para liberarnos de la esclavitud a cualquier clase de pecado. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos compartir este tiempo juntos de devocional y recordarnos, Señor, que la luz que tú tienes, que eres tú mismo la luz, antes de cualquier luz que conociéramos, ahora, bombillas o cualquier otra clase de luz artificial, estaban la luz natural, el fuego, y antes las lumbreras que tú creaste. Pero antes de las lumbreras, el sol y todas las estrellas, las galaxias, las constelaciones, el universo entero, existías tú, y la luz eras y sigues siendo tú mismo, porque eres puro y perfecto. Ilumina nuestro caminar para andar como tú, en pureza y en santidad, para, siendo tentados, rechazar la tentación y habiendo caído en pecado, Señor, poder ser restaurados por tu gracia y misericordia en Cristo, confiando que la sangre de Cristo nos limpia, y andando libres de toda clase de opresión, de pecado, y viviendo cada vez más en santidad, porque tú nos has salvado en Cristo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, con el favor del Señor.